Comenzamos un nuevo curso político y saludamos a Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias y también viceconsejero de Presidencia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el Congreso, porque estamos pegados aquí en el Buenos Días a la actualidad. ¿Qué le parece las declaraciones? Estábamos escuchándolas usted y yo ahora mismo en directo de Santiago Abascal. Pues me parece, la verdad es que me he quedado fría, ¿no? Frío. Eso es la forma de arrancar el curso político, con la bronca, con la crispación, con la mala educación, dividiendo España. Yo creo que poco podemos esperar del Congreso de los Diputados. Me ha parecido tan fuerte oír ese corolario, ese repaso, focalizando sobre la inmigración, focalizando y tratando de dividir, que bueno, la verdad es que es difícil de encajar, ¿eh? Si le parece, como estamos pegados a la actualidad aquí en el Buenos Días Canarias, vamos a escuchar lo que está diciendo ahora mismo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Vamos a escucharle en el Congreso, le estará contestando evidentemente a Abascal. Una financiación por parte de un banco húngaro de 7 millones de euros, al cual usted no ha hecho ningún tipo de asco, señoría. ¿Qué tipo de relación tiene usted de financiación internacional con el gobierno de su amigo, el señor Orbán? ¿Podría usted explicarlo? Pero vayamos al dato, señoría. Mire, durante estos últimos 10 años, el 94% de los migrantes que viven en nuestro país han llegado por vías regulares y legales. Por tanto, solamente el 6% de ellos ha llegado por vías irregulares. Durante este año, señoría, nosotros hemos reducido la llegada de número de irregulares a nuestro país en un 30% en términos globales y en un 50% cuando estamos hablando de las Islas Canarias. Con lo cual, lo que está haciendo este Gobierno, señoría, es aplicar una política pública de migración, de control de las fronteras, de lucha contra las mafias que trafican con seres humanos y también de promoción de la migración regular. ¿Qué es lo que le pasa a nuestro país, señoría? Nosotros tenemos un problema serio. Tenemos un problema que se llama reto demográfico. Las proyecciones demográficas de nuestro país sitúan, si no hacemos nada, de aquí a 25 años, en nuestro país con una fuerza laboral 4 millones inferior a la que tenemos ahora mismo. ¿Eso qué implicaría en términos económicos? Implica, en primer lugar, que el crecimiento potencial de nuestra economía pasaría del 2% al 0,1% y, por tanto, dígame usted cómo financiaríamos el estado del bienestar, las pensiones de nuestros mayores, la sanidad, la educación o también las políticas de vivienda. Tenemos dos opciones para responder a ese invierno demográfico. Por un lado, es la contestación en este instante de Pedro Sánchez a las acusaciones que acabamos de escuchar en directo de Santiago Abascal en este pleno en el Congreso de los Diputados con el que se inicia este curso político. Y estamos hablando con Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias, escuchando lo que ocurre en el Congreso. Se prevé también ese cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. ¿Cómo ve el ambiente? ¿Cómo se ve desde Canarias el ambiente en el Congreso de los Diputados? Porque aquí en el Parlamento podríamos decir que es distinto, aunque haya sus diferencias, evidentemente. Bueno, al final nosotros lo que hemos intentado en el Parlamento de Canarias es descomprimir la situación, intentar que la política útil sea la que nos permita avanzar, aún con diferencias, aún con un debate crudo en muchas ocasiones, pero sin la falta de respeto y sin la sinrazón que se está viendo en el Congreso de los Diputados. Al final lo que sucede y a lo que estamos asistiendo, y este arranque de curso político en el Congreso de los Diputados lo está dejando muy muy claro, es que cuanto peor le vaya al otro, mejor, y no debatimos sobre el fondo o cómo abordar los problemas que yo creo que es lo que preocupan a los ciudadanos, ¿no? Cuando lo que hacemos es tratar de identificar y culpar desde la perspectiva de Vox de todo a la inmigración, cuando al final no se abordan los asuntos con cierto grado de moderación o de un debate muy más constructivo, es totalmente imposible avanzar, ¿no? Cuando tú llevas los problemas de Canarias y los vas a debatir al Congreso de los Diputados, ya que vas debatiendo de todo menos del fondo del asunto, es muy difícil avanzar. Quizás por hilarlo un poco, vamos a hablar de migración. Se ha dicho que va lento esa derivación de los niños migrantes que tienen que irse a la península. ¿Qué se puede hacer? Bueno, ¿qué se puede hacer desde el Gobierno de Canarias? Bueno, nosotros no estamos haciendo la tarea. Nosotros lo que hemos hecho es, oiga, cuando se nos decía que no era una responsabilidad del conjunto del Estado español, nos fuimos a los tribunales y hasta en 3 ocasiones demandamos al Gobierno de España. El Tribunal Supremo dicta un auto en base al cual el Gobierno de España ha comenzado a cumplir con Canarias. Ha comenzado a cumplir de una manera muy tímida y muy lenta. Estamos hablando entre los 65 y 80 los menores que han salido en estos últimos 4 o 5 meses y sin embargo son más de 1000 los que se encuentran con esas medidas de protección internacional asilados políticos. Con respecto a la modificación de la ley de extranjería, ley en vigor y de obligado cumplimiento, como toda ley, no se han comenzado a realizar las derivaciones y en ese ámbito tenemos a unos 4.000 menores. Pero al final la reflexión es, ¿de verdad en un país con ese invierno demográfico que anunciaba Pedro Sánchez o que introducía, en un país de casi 48, 50 millones de habitantes con 85 millones de turistas, el problema son 5.000 menores migrantes que hay
aquí en Canarias? ¿De verdad es tan difícil producir esa distribución que haga que la situación mejore en Canarias y revertir esa situación de hacinamiento? Al final, ese es un ejemplo, ¿no? La bronca política no puede justificar todo. Esa crispación política, el intentar que al adversario le vaya peor para obtener un rédito electoral, no puede justificarlo todo y, por lo tanto, no se termina de dar una respuesta a Canarias y a los niños y niñas que se encuentran aquí. Hablando de migración, está en Canarias el barco humanitario Open Arms. Se está diciendo que a lo mejor tiene un efecto llamada en lugar de buscar la concienciación, que se supone que es la labor que viene a hacer aquí en nuestro archipiélago. ¿Usted qué dice? Mira, Pilar, eso es un absurdo. Vamos a ver. ¿Y por qué es un absurdo? El Open Arms ha venido realizando una labor a lo largo de los últimos 10 años en el mar Mediterráneo, poniendo el foco del conjunto de la Unión Europea y en muchas ocasiones fijando sobre las muertes que se estaban produciendo. La ruta más mortífera que hay ahora mismo, abierta, marítima, migratoria, es la ruta del Atlántico. Es esta ruta Canarias en la que nos encontramos. Oiga, entendíamos Open Arms, que es medalla de oro de la Comunidad Autónoma Canaria. Nosotros lo que vamos a tener con ellos es un convenio para que pueda reproducirse en cada una de las islas una pequeña jornada de puertas abiertas y haya concienciación. Que se hable sobre lo que está sucediendo, que se giren las miradas hacia lo que se está sucediendo en Canarias, es lo que tiene que suceder. ¿Tú crees de verdad que las mafias senegalesas o mauritanas o que están provocando el tráfico de personas están pendientes de si el Open Arms está abierto o no? Lo que están pendientes es del estado de la mar y de producir salidas y de cuándo los recursos del Frontex no han sido desplegados o cuándo los medios aéreos que dispone el gobierno de España y que están en costas africanas no están volando. Ahí es cuando se producen las salidas. No se producen porque venga un barco a hacer unas jornadas de puertas abiertas. La migración es uno de los temas que se habla, bueno, hemos hablado durante años, meses, pero que también entra hoy en el Parlamento de Canarias, y también la quita de la deuda de las autonomías que plantea el Gobierno. Escuchábamos ayer al vicepresidente del Gobierno de Canarias decir que es un timo. Pues claramente, al final lo que se hace es perjudicar a los canarios. Oiga, aquí el Partido Socialista está utilizando un truco. Se pone encima de la mesa la posibilidad de condonar 3.259 millones de euros a Canarias. Eso objetivamente podría ser positivo, pero la realidad es que a cada catalán se le está condonando probablemente casi 1.000 euros más que a cada canario y a cada canaria. Cuando en Canarias hicimos la tarea, este gobierno y los anteriores gobiernos, y se contuvo el gasto y no nos endeudamos más de lo que debíamos, cuando sucedía eso, en Cataluña sí lo hicieron. Y ahora, por una necesidad política y por un acuerdo político entre el Partido Socialista y Cataluña, se está condonando muy por encima de lo que se le perdona a cada canario y a cada canario. Y encima se puede dar una paradoja, y es que cuando termine este proceso de condonación, si no se rectifica, que es lo que nosotros pedimos al gobierno del Estado, cada canario y cada canario tenga una deuda mayor que la que cuando empezó este proceso, porque al final se están distribuyendo más de 80.000 millones de euros entre todos los españoles, y antes los canarios éramos los que menos deuda teníamos de todo el conjunto del Estado español. Pero el ministro Torres dice que no se explica por qué Canarias rechaza la condonación de la deuda, que se puede utilizar para educación, para sanidad, para dependencia. Ese es un mal truco en este caso. Al final, las reglas de gasto y todo lo que tiene que ver con cómo podemos y en qué podemos gastar nuestros remanentes imposibilitan que esa sea la final del gasto. ¿Sabes lo que ha pasado? A lo largo de los últimos 10 años, probablemente de las únicas comunidades autónomas de todo el conjunto del Estado español que han minorado su deuda ha sido Canarias. ¿Y por qué lo ha hecho? Obligado. ¿Por qué? Por esas reglas de gasto. Ahí es cuando el presidente Fernando Clavijo le ha pedido al presidente Pedro Sánchez la posibilidad de que esos remanentes de tesorería no se dediquen finalmente, ese superávit no se dedique a seguir pagando deuda, sino a abordar las necesidades que tiene la comunidad autónoma. Al final es un truco, ¿no? Oiga, ¿quieres que te perdonemos el 50%? Tienes que decir que sí, pero en justicia y en igualdad con el conjunto del resto de comunidades autónomas, resulta que a otras comunidades autónomas, a otros ciudadanos de Cataluña o de otras comunidades autónomas, se les está perdonando más deuda de la que se le está haciendo a los canarios. Y al final se está tratando como ciudadanos de primera o de segunda en función de las necesidades políticas que tiene en este caso Pedro Sánchez para seguir manteniéndose en la Moncloa. Y hablando de las relaciones con el Estado, ¿es necesario hacer un decreto canario? Bueno, al final es necesario o no. ¿No había una agenda? Si el sentido común fuera lo que está imperando en el Congreso de los Diputados, y no parece que sea lo que estamos viendo, probablemente no sea necesario. Al final de lo que se trata es, hay una serie de temas que para nosotros son innegociables y que el Partido Socialista ha aceptado, incluso el Partido Popular, de esa agenda canaria. El 60% de descuento o bonificación del IRPF para los vecinos de La Palma, los 100 euros anuales para la recuperación de la isla de La Palma, la prolongación del convenio de carreteras tan necesario en islas como en esta de Tenerife que nos encontramos, la posibilidad de tener ese plan de infraestructuras educativas y turísticas
turísticas tan demandado y necesario en esta vuelta al cole para poder abordar la situación. Esos asuntos están encima de la mesa, son aceptados tanto por el Partido Socialista como por el Partido Popular, pero la realidad es que la crispación y la bronca no permiten que salga nada adelante. Cuando algo se fija en un decreto ley, cuando algo sale del Consejo de Ministros y llega a convalidación, lo tumban, independientemente de que sea bueno para Canarias o no, lo tumban por esa crispación y esa bronca política. Lo más reciente era el decreto energético, en el que se introducían una serie de singularidades para los sistemas en Canarias y que nos hubieran permitido tener un verano más tranquilo, con menos riesgos de cero energético, y no era convalidado en el Congreso de los Diputados. Por último, porque nos quedamos ya sin tiempo, viendo la agenda de la semana y reunión del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con el Endacari, el presidente del País Vasco, ¿qué temas se van a tratar mañana? Principalmente los temas que tienen que ver con el I+D+I, ¿no? Con la innovación. Al final, bueno, la comunidad vasca es un viejo aliado de Canarias en muchos asuntos, en el tema migratorio. Por eso lo pregunto, a ver si nos dan otros titulares, que no sea solo hablar de I+D+I. Bueno, al final hay una realidad, ¿no? Llevamos mucho tiempo compartiendo trabajo. Yo mismo he tenido la oportunidad de estar hasta en varias ocasiones también en el País Vasco trabajando en el contexto de Proesca, en el ámbito de la internacionalización de los sectores estratégicos, y tenemos que normalizarlo, tenemos que hacer que la política útil, que yo creo que es algo que está también enfocando el Endacari Pradales, igual que lo hace el presidente Fernando Clavijo, esté en el centro del debate. Y yo sé que a ustedes les gustaría que fueran temas más efectistas o más estridentes, pero la realidad es que hablar del futuro y de la innovación es muy, muy importante para Canarias. A lo mejor mañana nos dan algún que otro titular, señor Cabello. Muchísimas gracias, como siempre, por estar en Buenos Días, Canarias. Que tengan un buen día. Muchísimas gracias a ustedes.